Feliz sexto aniversario, Iglesia Aviva Altamira. Amigos, qué gusto me da de verdad poder encontrarnos nuevamente. Y mire, es sin querer queriendo el cierre de una serie, creo yo, de 3 predicaciones donde, bueno, pues Dios nos ha estado hablando mucho acerca de una familia disfuncional. Y aunque no lo crea, sí es una familia disfuncional. La familia de Isaac. ¿Quién es Isaac? El hijo de Abraham. Y bueno, hemos hablado de Abraham, hemos hablado de Jacob, después hablamos de José, y ahora hay un personaje, hay otro más, que incluso creo que se ha predicado muy poco, y yo le he puesto como título a este mensaje, la oveja negra. La oveja negra. Y bueno, aquí en México, sobre todo en algunas regiones, tenemos una manera muy peculiar de llamarle a una persona que tal vez es la persona rebelde de la familia, ¿no? Le ponemos esa etiqueta de la oveja negra, o sea, la persona rebelde, la persona que de alguna manera es como que el dolor de cabeza de la familia. Aquí en México hay esa tendencia de ponerle esa etiqueta y llamarle la oveja negra. Pero mire, quiero que vayamos primero al libro de Romanos, capítulo 8, versículo 5. Porque me encontré con un pasaje que lo hemos leído muchas veces, y a mí me gustaría ejemplificar lo que el apóstol Pablo le está escribiendo a la iglesia en Roma a través de una historia. Pero dice el libro de Romanos, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Escuche bien, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y creo que esto lo hemos leído varias veces, y ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo es que o qué nos quiere decir Dios a través de esto, qué es operar en la carne y qué es operar en el Espíritu. Y mire, dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mire, yo no sé si quizás ayer estuvo usted haciendo planes de decir, bueno, mañana ¿a cuál de las reuniones iré a congregarme? Yo no sé si ayer usted, por ejemplo, dijo, bueno, hoy voy a tener un tiempo con Dios, y a lo mejor leyó su devocional, o abrió la Biblia y tuvo un tiempo de lectura, o a lo mejor tuvo un tiempo de oración, o a lo mejor en el trabajo, o en algún lugar donde de pronto usted tuvo que visitar a alguien, quizás ahí le habló del Señor. Bueno, eso es ocuparse del Espíritu, ¿verdad? Y cuando su vida está ocupada en las cosas de Dios, mira, aquí dice la Biblia que eso nos da vida y nos da paz. Y paz no necesariamente quiere decir que siempre vamos a estar sin ningún problema. Quiere decir que aún en las dificultades habrá una paz que muchas veces no podemos entender. Entonces, el ocuparse de la carne es muerte. Ocuparse de la carne es muerte. Y ocuparse del Espíritu es vida. Mire, hay una historia, y esta historia ejemplifica el ocuparse de la carne y el ocuparse del Espíritu.
y vean la gran diferencia entre uno y otro. Y yo les quiero hablar de Jacob y de Esaú. Seguramente usted recuerda estos dos personajes. Abraham tuvo un hijo, el hijo de la promesa, su nombre es Isaac. Isaac, a su vez, tiene hijos mellizos. Uno de ellos es Jacob y el otro es Esaú. Ahora, vayamos al libro de Génesis, capítulo 25, versículo 27. Génesis, capítulo 25, versículo 27. Y crecieron los niños, o sea, Esaú y Jacob. Y Esaú fue diestro en la caza, o sea, en la cacería, ¿verdad? Hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. La que sigue. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Bueno, miren, no se sienta mal si a lo mejor usted tiene a hijos predilectos, ¿verdad? Ahí también ya los tenían. El papá con Esaú y la mamá con Jacob. Siguiente versículo. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, le dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Es porque venía de andar cazando, ¿verdad? Por tanto, fue llamado su nombre Edom. ¿A quién se le llamó Edom? A Esaú. Esa parte de Edom, subráyelo, es importante. La que sigue. Y Jacob le respondió, fíjese lo que Jacob le pidió a Esaú: véndeme en este día tu primogenitura. Y ahí me quiero detener un poquito. No te salgas de ahí, por favor. Llega Esaú de andar de cacería, llega con mucha hambre, cansado, y cuando ve que su hermano había guisado un potaje de lentejas, pues obviamente tenía hambre, y le dijo: hermano, invítame algo de lo que tú hiciste de comer. Esaú tenía una necesidad, tenía hambre, y ahí aprovecha Jacob y le dice: bueno, ¿tú quieres de esto que yo acabo de cocinar? Si quieres te lo doy todo, nada más que yo te pido a cambio algo: dame tú la primogenitura. Ahora, ¿qué es la primogenitura? Bueno, la primogenitura es lo más honroso que el hombre podía tener en ese momento. ¿Por qué? Porque el primogénito en algún momento era el que de su padre recibía la bendición. Es decir, el primogénito era bendito sobre los demás. Ahora, aquí es interesante entender algo, ¿de parte de quién viene la bendición? ¿Quién era el papá de Jacob y Esaú? Isaac. ¿Quién era Isaac? Su papá fue Abraham. Abraham, usted y yo sabemos, porque la Biblia así lo dice, que es el padre de la fe. Un hombre que caminó con Dios, que conoció a Dios. ¿Usted cree que Abraham no le predicaba a Isaac y a sus nietos, no les hablaba de Dios? Claro que sí.
Isaac mismo también recibió promesa de parte de Dios. ¿Usted cree que eso Isaac no lo compartió con sus hijos? Claro que sí. Es decir, tanto Esaú como Jacob sabían lo que es el significado de la primogenitura. La primogenitura era un privilegio que el hombre podía tener en ese momento. Lo que Jacob le estaba pidiendo parecía una barbaridad, porque espiritualmente, escuche, espiritualmente la primogenitura era un gran privilegio, era una honra recibida de parte de Dios. Y digo de parte de Dios porque nadie escogía ser el primogénito. Es decir, Esaú no dijo, yo quiero ser el primero. Fue la voluntad de Dios que él naciera primero. Aunque eran mellizos, primero salió Esaú y luego Jacob. Versículo siguiente, por favor. Entonces le dijo Esaú, bueno, pues un día me voy a morir. ¿Para qué pues me serviría la primogenitura? Mire, yo me puse a pensar como qué estaría pensando Esaú. Bueno, es como si usted de pronto a alguien le dice, hey, no comas eso porque eso te va a hacer daño. Y la persona se lo come y dice, ay, no te preocupes, total de algo me voy a morir. Algo más o menos así le estaba respondiendo Esaú. Y dice, total, pues un día me voy a morir, ¿como para qué me puede servir? La que sigue, por favor. Y le dijo Jacob, bueno, pues júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Y ahí yo me quedo pensando, ¿cómo es posible que algo tan sagrado Esaú se lo haya dado así nada más como así? Y entonces yo me preguntaba y le preguntaba a Dios, pero a ver, revélame si realmente Esaú lo estaba haciendo en serio, si era de broma, porque este es un tema serio, es un tema espiritualmente importante. Pero entonces Dios me lleva al siguiente versículo y ahí entendí. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él, o sea Esaú, comió y bebió y se levantó y se fue. Y así menospreció Esaú la primogenitura. Y ahí es donde está el dato que yo le pedía al Señor, el dato revelador, ¿verdad? ¿Qué fue o por qué fue que a Esaú se le hizo fácil decir, pues sí, dame el plato de lentejas y llévate tú la bendición? ¿Por qué lo hizo? ¿Porque no creyó? No, él sí sabía. Solamente que menospreció. Es decir, no le dio el valor que ese privilegio realmente tenía. Y ahí me quiero detener un poco porque de esto quiero hablar. ¿Sabe? Yo me quedé pensando mucho en este pasaje, en este tema, en esto que está pasando con Esaú. ¿Cómo Esaú pudo menospreciar algo tan valioso? ¿Cómo lo pudo menospreciar? Y bueno, es muy importante que entendamos por qué fue que menospreció o en qué momento lo menospreció. ¿En qué momento lo menospreció? Cuando Esaú tenía hambre, él necesitaba alimento.
él fue capaz de soltar algo espiritual, algo importantemente espiritual, para alimentar su carne. Entonces, si detenidamente usted y yo ponemos una lupa en la vida de estas dos personas, uno, Jacob, él tenía sus ojos puestos y él, yo no sé cuánto tiempo estuvo planeando de qué manera yo hubiera querido ser el primero. Yo soy el que quiero la bendición de mi padre, porque yo sé lo que Dios es capaz de hacer cuando uno recibe la bendición. Jacob todo el tiempo tuvo su mirada puesta en lo espiritual. Sin embargo, Esaú tenía la mirada en la carne. Cuando él alimentó su carne porque tenía hambre, a él no le importó soltar lo más valioso que él podía tener en ese momento, que era la primogenitura. Y sabe una cosa, iglesia, es muy triste que hoy en día a muchas personas nos pase lo mismo. ¿Por qué? Porque he conocido a cualquier cantidad de personas que sin darse cuenta han menospreciado el llamado de Dios, han menospreciado las cosas de Dios, han cambiado el llamado de Dios por alimentar su carne. He visto a pastores renunciando a su llamado, he conocido a líderes renunciando a su llamado, he conocido a personas que un día, sabiendo lo importante que es la salvación, le dieron la espalda a Dios, menospreciaron el sacrificio de Jesús en la cruz. Y decidieron darle la espalda. ¿Sabe cuántas personas me he encontrado que un día, por querer conquistar sus sueños, no, es que ese es el momento este es el momento que yo tanto estaba esperando, hacen a un lado el llamado de Dios por satisfacer sus deseos? Y tristemente eso es algo común. Sin darse cuenta, lo que más adelante, las consecuencias que puede traer más adelante este tipo de decisiones. ¿Saben? Esaú prefirió alimentar su carne y en el momento en el que dice que él menospreció es porque no tomó en serio la honra que Dios le había dado. Pero también muchas personas no toman en serio las cosas de Dios. Y cuando no tomamos en serio las cosas de Dios, estamos haciendo exactamente lo mismo que hizo Esaú. Porque a lo mejor Dios tiene un propósito para nosotros. A lo mejor Dios tiene un llamado. A lo mejor hay una bendición que Dios tiene preparada para nosotros, pero nosotros la hemos rechazado, como lo hizo Esaú. Esaú literalmente renunció a eso. Ahora, me he encontrado a personas que han vendido su llamado. ¿Y qué es vender su llamado? Cuando una persona entendió que Dios le hizo un llamado. Algunos saben cuál es, unos están en ese proceso de darse cuenta cuál es. Pero de repente personas que dicen: wow, pastor, si usted supiera, wow, me llegó una súper gran bendición a mi vida. Oye, pero ¿qué te pasó? El contrato que yo tanto esperaba, el ascenso que yo tanto esperaba, por fin llegó. No, pastor, si supiera lo que me van a pagar. Pero bueno, pues todo requiere un sacrificio, pastor. Ya no voy a,
por favor, busque a alguien más para que haga lo que yo ahora hago. Oye, pero de verdad no, pastor, es que sabe que, mire, yo jamás me pasó por la mente que un día me fueran a pagar, no sé, 30,000 pesos mensuales, póngale, 30,000 pesos mensuales. En 30,000 pesos mensuales bendice tu llamado. Lo mismo que Saúl. Dios tenía una bendición para ti. Mire, alguna vez, y eso se lo he platicado muchas veces, me encuentro en un centro comercial al director de una empresa en la cual yo había trabajado desde hace muchos años, había trabajado como capitán. Trabajar en esa empresa, la verdad es que sobre todo en el tiempo en el que yo trabajaba, pues era una empresa donde daba muy buenas prestaciones. El sueldo que yo tenía en aquel tiempo era bueno, pero dejé de trabajar ahí y empiezo a servir a Dios, empiezo a predicar en la iglesia. Obviamente ni para cuándo pensé yo que fuera a ser pastor. Yo era simplemente alguien que servía en la iglesia, predicaba y tenía un grupo de célula, ¿verdad? Que Dios me había puesto ahí al frente. Y pasé una etapa difícil, pero difícil en mi vida económicamente. Difícil. Y en el momento más difícil y crítico, me encuentro al director de esta empresa y me dice, oiga, qué bueno que lo veo. Necesito un capitán para aquí, para este lugar que acabamos de abrir. Acababan de abrir otro almacén. Y cuando me dice lo que él me pagaría, la persona que iba conmigo, que era otro compañero de célula, me dice, oiga líder, wow, por lo que tanto he estado orando, por lo que todos nosotros hemos estado orando, porque lo hemos visto, cómo usted ha estado bien mal. No voy a decir que no. Pero entonces me acuerdo que un capitán del restaurante jamás descansa un domingo, porque el domingo pues es el día que hay más gente. Que los horarios son por turnos y rotativos, o sea que ¿cuántas veces podía estar en la célula? A lo mejor un solo día, ¿verdad? ¿Y qué creen? Llegué a mi casa y estaba a punto de darle la noticia a mi esposa cuando dije, no le voy a decir nada. Y de hecho no se lo dije hasta que un día lo platiqué aquí en un testimonio y ella lo escuchó. Eso jamás se lo platiqué a mi esposa. ¿Y sabe por qué no se lo platiqué? Porque si yo se lo hubiera platicado, mi esposa así a empujones me hubiera dicho, acepta, ves, mira cómo estás, mira cómo nos tienes, por la necesidad tan grande que teníamos. Pero entonces, ¿y el llamado que Dios me hizo? Y el día siguiente fui y le dije que no. Y se me queda viendo y me dice, ¿pero cómo? ¿Tienes algo mejor que esto? Y yo le dije que sí. No me pregunte cómo sucedió. Al cabo de una semana o 15 días, estaba sentado en una mesa con un empresario que tiene muchas zapaterías. Y como en aquel tiempo pues me dedicaba a capacitar personal, él me hizo un contrato para que yo le capacitara a muchas promotoras que tenía y a todo su personal. Y lo que él me pagaría mensualmente era lo mismo o más de lo que me habían ofrecido en este lugar para ser el capitán. ¿Pero qué cree? Solo trabajaría 8 horas. Y a lo mejor usted pensará, 8 horas diarias, wow, pastor, está muy bien, porque ahorita todo el mundo trabaja 10 o 12. Pues no. 8 horas a la semana,
Oiga, pues se fue de raya. No. 8 horas en todo el mes. Porque nada más iba, les daba la capacitación 1 o 2 horas y ya no volvía hasta la siguiente semana. Y hacía lo mismo. Había una necesidad en mi carne, pero yo le di prioridad al Espíritu, a las cosas de Dios. Y entonces Dios me dio el tiempo y el recurso que yo necesitaba para poder servirle. Y sabe, hoy estoy tan agradecido con Dios porque si yo no hubiera tomado en ese momento esa decisión, quizás hoy no estuviera yo aquí predicándole. Entonces, Esaú en ese momento dice, no, pues si yo lo que tengo es hambre. Y no le importó tener que sacrificar, vender ese privilegio que Dios ya le había dado. ¿Sabe? A menudo me encuentro con personas que menosprecian su servicio. Pero es que, pues yo nada más estoy aquí barriendo, yo soy el que estoy en la puerta, yo soy el que estoy en vigilancia, yo soy el que lavo los baños, no importa lo que hagamos. No menosprecie el llamado que en este momento Dios le ha hecho. ¿Por qué? Porque cuando usted es fiel en lo poco, Dios lo llevará a más. Y usted sigue siendo fiel en eso que Dios le ha dado, y Dios lo llevará a más, y Dios lo llevará a más, y Dios lo llevará a más. Así que quizás este no es un mensaje para todos, pero si Dios te ha hecho un llamado, es importante que tú entiendas que no puedes renunciar y que lo mejor sería no menospreciarlo. Esaú lo estaba menospreciando, pero hay alguien que quería lo que Esaú estaba menospreciando. Ahora yo te quiero felicitar porque si tú estás aquí es porque hoy tú has decidido ocuparte en las cosas de Dios, en las cosas del Espíritu, y eso te va a traer vida y paz. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Damos un aplauso a Dios. Oiga, déselo fuerte, fuerte, porque es para Dios. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros, cuál sería la consecuencia? ¿Qué pasa cuando nosotros menospreciamos y alimentamos más la carne que el espíritu? Cuando primero son mis sueños, cuando primero son mis deseos, cuando primero soy yo y después Dios. Bueno, lo que leímos en Romanos 8:6 es que el ocuparse de la carne es muerte. Veamos qué fue lo que le pasó a Esaú en el momento en el que él menospreció el privilegio que Dios le había dado. Génesis capítulo 27, versículo 41. Génesis 27, 41. Mire, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Esaú? Bueno, algún día mi papá se va a morir, y el día que mi papá se muera, ese día voy a buscar a mi hermano y lo voy a matar por lo que me hizo. ¿Sabe cuál fue la consecuencia de alimentar su carne? ¿O cuál fue la consecuencia en este caso para Esaú alimentar su carne? Mire, aquí estaba lleno de odio, lleno de rencor, lleno de resentimiento. Y lo más triste es que a partir de ahí, él así vivió hasta el último día de su vida.
Iglesia, cuando una persona conoce al Señor y un día menosprecia las cosas de Dios, de pronto ves a esa persona en el mismo lugar de donde Dios lo sacó. De pronto empiezas a ver cómo esa persona que en un tiempo anduvo experimentando la paz de Dios, ahora ya estaba nuevamente viviendo una vida gris, con miedos, con enfermedades, con temores. ¿Cómo es posible que un hombre que era el primogénito, que la primogenitura te destinaba a recibir la bendición, y en este caso la bendición de quién? ¿En qué momento este hombre empieza a llenarse de odio, de rencor y de resentimiento? Y sigue diciendo la Biblia que él entonces, en versículos más adelante, dice que él se casó con unas mujeres, y así textualmente dice que fue el dolor de cabeza de sus padres, de Isaac y de Rebeca. Ahora, acompáñame a Génesis capítulo 28, versículo 6. Génesis capítulo 28, versículo 6. Y vio Esaú cómo Isaac, su papá, había bendecido a Jacob, su hermano, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo: no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Ahora, ¿por qué Jacob? Más bien, ¿por qué Isaac? Cuando dice Jacob, porque Isaac, o sea, su papá y su mamá se enteraron que Esaú quería matarlo. Y entonces ellos le dijeron: ¿sabes qué, hijo? Le dijeron a Jacob: huye de aquí porque tu hermano anda bravo y te va a matar. Y lo mandaron a un lugar que se llama Padán Aram. Le dijeron: ahí vas a encontrar una mujer para ti, para que te cases, pero no te cases con una mujer de las hijas de Canaán. ¿Por qué? Porque Canaán era una región donde adoraban a otros dioses, que no era el Dios al que usted y yo conocemos y adoramos, y es el Dios Todopoderoso. Eran otros dioses. Pero hay algo que también vamos a aprender ahorita más adelante: por qué no tenía que casarse con una mujer de ahí. La que sigue. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. La que sigue. Vio así mismo Esaú que las hijas de Canaán le parecían mal a Isaac, su padre. Fíjese. Regrésate al versículo 8, por favor. Esaú se dio cuenta cuando su papá mandó a Jacob a Padán Aram, y escuchó la recomendación que su papá le dijo, cuando le dijo: no tomes mujeres de las hijas de Canaán. Cuando Esaú vio esto, ¿sabe qué fue lo primero que hizo? Versículo 9. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Naboait, además de otras mujeres. ¿A dónde se fue Esaú? Mire, ¿quién es Ismael? Bueno, Abraham, antes de tener a Isaac, que era el hijo de la promesa, tuvo otro hijo. Ese otro hijo lo tuvo con una sierva egipcia llamada Agar. Agar tuvo un hijo y ese hijo se llama Ismael. Es decir, Ismael es el medio hermano de Isaac. Pero entonces Abraham
despide a Agar junto con Ismael y se queda con el hijo de la promesa. Obviamente, Ismael junto con su mamá, pues no se llevan nada bien Ismael con su hermano Isaac. De hecho, desde ahí es que nace la guerra que hoy usted y yo vemos que existe en aquellos lugares. Porque si usted está pensando que el problema que existe entre los árabes con Israel es por tema de petróleo, de territorio y demás, en parte puede ser, pero el origen de todo esto es que de los hijos de Abraham nacieron dos naciones. Una, la nación que por medio de Jacob es Israel, y su hermano Ismael. De Ismael nacen los árabes. Los árabes que hoy usted y yo conocemos descienden todos de Ismael. Y de Jacob, de Israel, el pueblo que Dios había escogido. Entonces, por esa disputa entre hermanos, es que hasta el día de hoy ellos siguen en guerra, hasta el día de hoy. Entonces, imagínense Esaú, ¿a dónde se fue a buscar a una mujer? Con la hija de Ismael, de su tío, el que no quería a su papá. Veamos lo que dice el versículo, capítulo 36, versículo 1, por favor. Génesis capítulo 36, versículo 1. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Nuevamente, subráyelo, Esaú es Edom. La que sigue, por favor. Esaú tomó sus mujeres. ¿De dónde las tomó? De las hijas de Canaán. ¿Por qué? Pues para llevarle la contraria a su papá. Su papá no quería que ellos tomaran mujeres de ahí, porque ahí adoraban a otros dioses. Cuando Abraham despide a Ismael, él se va a un desierto, al desierto de Parán, y esto está en la región de Canaán. Entonces Ismael creció conociendo, o más bien en una región donde había una idolatría tremenda. Y entonces Esaú, el que tenía el privilegio de ser el primogénito, y el que por tradición estaba a punto de recibir la bendición que venía de parte de Dios, por haber menospreciado el llamado, por haber menospreciado ese privilegio, mire ahora cómo está. Ahora está viviendo en una región, adorando a otros dioses y haciendo todo lo posible por darle dolores de cabeza a su papá, y queriendo matar y odiando a su hermano. ¿En qué momento este hombre que había nacido con un privilegio y que estaba destinado a recibir la bendición se convirtió en la oveja negra de esa familia? ¿En qué momento? ¿Sabe? Dice el versículo 43, Génesis 36, 43. Estos fueron los jefes de Edom, o sea, Esaú, según sus moradas en la tierra de su posesión. Y luego recalca diciendo, Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Ok, ¿por qué les he querido leer todo esto? Porque Edom fue un pueblo fuerte,
Pero si usted lee la Biblia, usted se va a dar cuenta que los edomitas fueron un dolor de cabeza para el pueblo de Israel. Es decir, Esaú, el hombre que había nacido con un gran privilegio, un hombre que estaba destinado a recibir una gran bendición, ahora está convertido en un pueblo que tiene odio, resentimiento, que está en rebeldía contra el pueblo escogido de Dios. Y todo eso no habla de otra cosa más que muerte. ¿Se acuerda cuando vendieron a José? ¿A quién se lo vendieron? A los ismaelitas. ¿Se da cuenta los ismaelitas? ¡Wow! ¡Qué buena compra hicimos! ¿Por qué he querido contarte esta historia? Porque en esta historia tú y yo podemos darnos cuenta que cuando estamos ocupados en el Espíritu, en las cosas de Dios, tú y yo vamos a poder vivir una vida en paz. Y decirte que vivir una vida en paz no es una vida sin problemas, sino una vida donde Dios mismo sigue teniendo cuidado de nosotros, iglesia. Pero cuando estás ocupado en la carne, eso te va a llevar a muerte. Eso te va a llevar a muerte. Y yo no sé cuántos, el día de hoy, Dios nos está dando esta palabra para que te ahorres tantos y tantos sufrimientos. ¿Sabe? Yo recuerdo que todo el tiempo que vivía sin Cristo era los fines de semana. ¿Qué voy a hacer? ¿Con quién me voy a juntar? ¿A quién le voy a hablar? Y todo el tiempo estaba ocupado en ese tipo de cosas. ¿Y sabe cuál fue la consecuencia y a dónde me llevó todo eso? Yo le aseguro que usted no lo quiere vivir. Pero en el momento en el que yo me empiezo a ocupar de las cosas del Espíritu, en el momento en el que empiezo a ocuparme en las cosas de Dios, iglesia, empiezas a experimentar una vida que no la quieres cambiar por absolutamente nada. Y yo no sé cuántos el día de hoy quizás siguen viviendo con cierto rencor, con cierto resentimiento. ¿Cuántas personas han perdido la paz? ¿Cuántas personas viven en ansiedad, preocupadas, con miedo? Eso no es lo que Dios quiere para ti. Y eso fue lo que Esaú experimentó cuando ni siquiera tenía por qué hacerlo. El ocuparse en la carne es muerte, pero el ocuparse en el Espíritu es vida y es paz. Y ese es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Le damos un fuerte aplauso a Dios. Oiga, díselo fuerte, 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 porque es para Dios.